mientras trabajemos hoy y mañana, lo vamos a terminar y lo voy a enviar al grupo para que se puedan guiar. El capítulo 1 y capítulo 2 es el mismo. Aquí arriba le van a poner la carátula y los integrantes, todo. Entonces, el índice se actualiza conforme van se va a ir actualizando. Entonces, el capítulo 1, introducción. El capítulo 2, marco teórico. El capítulo 3, determinación de la carga térmica. Capítulo 4, selección del compresor y cálculo del ciclo. Entonces aquí tenemos que elegir el compresor, el evaporador, la válvula de expansión, dimensionar, ¿no?, qué tamaño van a tener de acuerdo a la carga térmica que va a utilizar la cámara frigorífica. Y por último, calcular el ciclo, ¿no? Acá tenemos. Bueno, todos van a tener el mismo capítulo 1, ¿no? Habla ahí de la introducción, la cámara de refrigeración es un espacio aislado térmicamente, dentro del cual, o sea, son teorías de qué es una cámara frigorífica. O sea, ahí no tienen que cambiar nada. Objetivo, diseñar una cámara de refrigeración para el almacenamiento de vegetales o carne. Ustedes se quedan ahí si va a ser vegetal o va a ser carne. O sea, usted va a ir marcando lo que ustedes tienen que cambiar. Entonces, dependiendo del trabajo que le toque. Determinar la potencia frigorífica, ese es el primer punto. Dimensionar el compresor, evaporador, condensador y válvula de expansión. Son los dos objetivos que tiene el proyecto. No vamos a poner nada de costo, nada de eso, porque demora bastante, ¿no? Solamente estos dos objetivos. Justificación, la realización del presente proyecto de implementación tiene su importancia en el saber, o sea, vamos a aplicarnos de dónde sale la carga de la potencia frigorífica, cómo hace la dependencia entre el tamaño del sistema de refrigeración. Entonces, originalidad, vamos a trabajar con datos del medio, para un proyecto del medio, delimitación temática y delimitación temporal. Entonces, por el momento vamos a mantener eso y ya después, si hay algo que se introduzca, se va a ir aumentando. El marco teórico, aquí viene toda la teoría, por ejemplo, viene lo que es la refrigeración. El capítulo 3 lo he introducido aquí. Lo voy a enviar de todas maneras al grupo en este momento. El capítulo 3. Ahí habla sobre el compresor, tipo de compresores. Voy a pasar a... Ahí está. Ese es el capítulo 3. Compresor, la parte del compresor. Después viene evaporador. Diferentes formas de acomodar un evaporador. Condensador. Diferentes tipos de condensadores. Válvula de expansión. Algunos componentes.
refrigerante, el R134, la carta de Muller, carta psicométrica. Entonces, eso es el contenido del tema 3, ¿no? Pero ese contenido, de todas maneras, para que lo tengan, está dentro del proyecto y del contenido. Entonces aquí definimos qué es calor, transmisión de calor por conducción. Eso vamos a utilizar conducción, radiación, ¿no? Y convección. Calor específico de lo que se va a refrigerar para determinar la carga o el calor que emite o se va a absorber del cuerpo. Aquí hay unas tablas que vamos a utilizar, por ejemplo, si yo voy a diseñar una cámara frigorífica para, voy a hacerlo un poquito más grande, para zanahoria. Entonces, la temperatura debe estar 0 grados, la humedad relativa de 90 a 95 y se puede guardar de 1 a 2 semanas. Entonces, el calor específico antes de la congelación, 0,86. Calor de respiración, 0,5, transpira. Entonces, son datos que sirven para el cálculo del calor que se va a extraer del cuerpo que se está manteniendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si es tomate, lechuga, esto es para vegetales. Para fruta, si vamos a tener diferentes tipos de fruta. O para carne, carne de cordero, de buey, tocino, de cerdo, ave congelado. Entonces puede ser que a alguno le toque proyecto para pollo, ¿no? Entonces, ave congelado. Si vamos a transportar pollo, por decir aquí de Santa Cruz a La Paz, entonces tenemos que mantenerlo congelado para que se pueda enviar, ¿no? Porque se degrada rápidamente la carne. Entonces, la cámara frigorífica se debe mantener a menos 18 grados centígrados. La humedad es 90 a 95 y lo máximo que podemos tenerlo es de 9 a 10 meses. No se puede. Se puede tener menos, sí, pero no máximo. Y tenemos aquí algunos datos del calor específico antes de la congelación y calor latente en la congelación. Entonces, vamos sacando los datos aquí. Entonces, si no hay algún dato que le toque en el grupo, buscan otra tabla, ¿no? Entonces, son varias tablas en internet, ¿no? Y lo cambia la tabla de acuerdo al producto que le va a tocar, tiene que estar en esta tabla. Entonces, el producto que va a tocar tiene que estar en esta tabla, ¿no? Definimos qué es frío, qué es aislante térmico, temperatura, presión atmosférica, presión manométrica, ciclo de refrigeración. Ahí está el ciclo. Acá está explicando un poco el ciclo. Y aquí, ¿no? De aquí empieza el tema 3, ¿no? Que le decía, ¿no? Está metido acá como marco teórico. Compresor. Bueno, aquí está por demás. Ahora sí. Ahí estamos definiendo lo que es el compresor, para qué sirve, compresor alternativo, cómo trabaja el compresor. Las partes del compresor.
Ahí tenemos un compresor ya armado, ¿no? Y aquí tenemos cómo se ve el compresor ya cerrado. Tenemos el compresor rotativo, el evaporador. Todo este marco teórico, todos los grupos deben tener lo mismo. Entonces, lo que le estaba mostrando el tema 3 lo introducí aquí, dentro del proyecto. La válvula de expansión, el condensador, diferentes tipos de condensadores, sistema de enfriamiento en el condensador, el refrigerante, el restrictor, tubos capilares que están dentro de la cámara, el filtro secador del gas. Nuevamente acá el ciclo de refrigeración. Refrigerantes. Entonces, han ido avanzando hasta llegar a R134A, ¿no? Ahí está el refrigerante, propiedades del refrigerante y la carta psicométrica, ¿no? Bueno, hasta ahí termina el capítulo 2, que es el marco teórico, ¿no? Bueno, de aquí vamos a ir explicando. Entonces, el proyecto va a variar dependiendo qué se va a almacenar y en qué volumen se va a almacenar. Entonces, qué se va a almacenar y en qué volumen se va a almacenar, de eso depende el cálculo del proyecto. Por ejemplo, este proyecto que estoy armándolo es para una empresa que se dedica a criar pescado. Entonces, ellos tienen bastante pescado que llevan desde la cría de pescado hasta diferentes partes del mercado. Como sabemos que el pescado es un producto que se deteriora rápidamente, necesitamos llevarlo congelado. Pero también sabemos que el pescado se deteriora mucho más rápido que el pollo, que la carne, entonces debe enfriarse rápidamente para que se mantenga fresco. Entonces, por eso lo primero que va a entrar a una cámara de enfriamiento y luego de la cámara de enfriamiento va a ir a la cámara de congelado. La cámara de enfriamiento por lo general están entre 5 y 0 grados. Entonces, si vamos a bajar, ahí por ejemplo se tiene para las verduras en una cámara de enfriamiento, para mantener algunos productos lácteos, cámara de enfriamiento. Ahora, si nosotros queremos que el producto dure más tiempo, pero no todos los productos pasan a la cámara de congelado, porque algunos productos se cambian sus propiedades. Por ejemplo, si los vegetales les ponen a una cámara de congelado, entonces esa cámara de congelado, el frío de la cámara de congelado, lo cuece el producto. Entonces, y ya se empieza a perder sus propiedades del producto. Solamente va a la cámara frigorífica. Pero en este caso, el pollo, la carne de res, carne de cerdo, el pescado, deben estar congelados. Entonces, algunos productos se congelan. Un producto puede pasar directamente a la cámara congelado. Por ejemplo, si vamos a hacer hielo, si vamos a hacer hielo, entonces no hay necesidad de enfriarlo. Directamente va a la cámara de congelado. Pero si queremos que se mantengan las propiedades, por ejemplo, especialmente el pescado, también el pollo se deteriora, primeramente debe pasar a una cámara de enfriado y luego a una cámara de congelamiento.
porque la cámara de congelamiento tenemos a menos 20 grados centígrados. Entonces, si lo pasamos directo, va a haber un cambio brusco de temperatura y también el producto va a quedar un poco, se va a descompensar. Es por eso que debe pasar a una cámara de enfriamiento. Por eso aquí en el proyecto estoy determinando dos cargas térmicas, uno para la carga para la cámara de enfriamiento y otro para la cámara de congelado. Ustedes van a trabajar con uno solo, ya sea de enfriamiento o de congelamiento. Entonces, aquí estoy hablando especificaciones de la cámara, estoy hablando cómo se lo va a dimensionar. Dice, la cámara frigorífica objeto de este proyecto estará destinado a almacenar pescado congelado. Según la bibliografía, el pescado congelado debe conservarse a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Eso lo podemos poner aquí, por ejemplo, igual ustedes cambian esta propiedad. Acá hay otra tabla donde dice cerdo congelado, pescado congelado. Debe estar desde menos 12 a menos 20 grados centígrados. Entonces aquí me da la temperatura. Entonces estamos tomando como referencia menos 20. Entonces si la cámara está a menos 20, pero por algún problema, o sea, se va a diseñar para menos 20, pero puede ser que esté menos 18, menos 15 y el producto no siempre va a llegar a menos 20, pero va a estar en ese rango que pide de menos 12 a menos 20. Mayormente hay una variación de más de 5 grados, ¿no?, entre el producto y la cámara. Dice, por sus dimensiones está concebido como un almacén a una pequeña zona pesquera para la venta al distribuidor final. Como le decía, entonces, esta zona pesquera pesca en la mañana y lo lleva directamente a la cámara. Una vez que se acumula, ellos sacan el mercado. Dice, la cámara está diseñado en dos etapas. La primera etapa de enfriamiento para admitir el producto fresco, por lo general está a 25 grados, como la temperatura ambiente se mantiene 25 grados, el pescado que lo sacan del agua está en un promedio de 25 grados. Y entra a la cámara de enfriamiento y baja a 0 grados. En la cámara de enfriamiento permanece 24 horas, es decir, lo pescan en la noche, lo pelan y lo meten a la cámara de enfriamiento. Luego, al día siguiente, en la madrugada, de la cámara de enfriamiento lo pasan a la cámara de congelado para meter otro producto. Entonces, cada día sacan, introducen y cambian en la cámara de enfriamiento durante un periodo de 24 horas. Entonces, la segunda etapa de congelamiento, donde admite el pescado de 0 grados centígrados hasta menos 20, entregando la mercancía en 5 días. Entonces, cada 5 días viene el contenedor y carga los pescados. Entonces, por semana despachan 100 toneladas de pescado. Entonces, mi cámara de enfriamiento debe tener una capacidad de 100 toneladas. Y mi cámara de enfriamiento, 100 entre 5, 20 toneladas. Entonces, mi cámara de enfriamiento, 20. ¿Por qué? Porque solamente está ahí un día. Entonces, es decir, lo pescan en la noche, ya eso de las 9 de la mañana lo introducen a la cámara de enfriamiento. Luego al día siguiente nuevamente pescan, lo pelan, sacan el pescado de enfriamiento y lo ponen a congelación y introducen el pescado a enfriamiento cada día, van cambiando. Pero el de enfriamiento es más grande, donde se va moviendo hasta completar la semana, ¿no? Y cada día lunes, a primera hora, viene el camión y se lleva las 100 toneladas. Aquí vamos a poner entonces, lo que estoy poniendo con amarillo significa que son sus datos de ustedes que van a ir cambiando. Ahí ustedes tienen que poner qué es lo que van a poner, ¿no?
Bueno, en realidad todo eso. Si observamos este producto, igual buscamos cómo se almacena. Ahí en la tabla dice pescado congelado, 8.1. 8.1, volumen aproximado de almacenamiento por una tonelada a 1 metro cúbico de espacio, 8.1. Entonces, ese 8.1 también es de tabla, porque va a cambiar dependiendo qué ustedes están almacenando. Y eso me da 810 metros cúbicos para la cámara de congelamiento. Y la cámara de enfriamiento, como le decía, tenemos 100 toneladas en 5 días. Esto va a trabajar por 5 días. Entonces, 5 días se dedica a la pesca a la semana. Entonces, el otro que voy a almacenar son 100 entre 5, acá es 20 toneladas. 20 toneladas. Como les decía, ustedes van a trabajar solamente con enfriamiento o con congelado. Si es carne, ya, vamos a trabajar con diferentes tipos de carne para que mantengamos ambos. Ya, va a ser pura carne. Un proyecto va a ser carne de ave, otro va a ser carne de cerdo, otro va a ser carne de res, y que estamos igual llevando a diferentes lugares. En la tabla 3.2 encontramos el almacenamiento. Este es pescado fresco. Y si vemos aquí pescado fresco, 12.5 metros cúbicos necesita una tonelada. 12.5. Si lo multiplico por 20, 12.5 por 20, vamos a sacar la calculadora. 12.5 por 20. 250. Necesito un espacio de 250 metros cúbicos. Ya. Dimensionamos entonces. Acá es 250. Entonces se va a reducir esto. Aquí la cámara de congelación son 810 metros cúbicos. Voy a dimensionar un poquito más de eso para que pueda acomodarse bien. 15 metros de largo, 11 metros de ancho, 5 metros de alto, mi cámara frigorífica. Eso me da 15 por 11 por 5, 825. Entonces, el dimensionamiento va a depender de cuál es su capacidad. Por ejemplo, acá es 250, eso cambia. La altura es el mismo. Aquí podemos hacerlo con el de 11 metros. Vamos a compartir la pared con el de 11 metros. Si compartimos la pared con el de 11 metros,
Entonces, 11 por 5, ya tenemos 11 por 5, 55. 250 dividido entre 55. Dividido. $4.5. 5 metros. Eso me da 11 por 25. 275. Una capacidad de 275 y yo necesito 250. Entonces, más o menos tenemos el espacio para acomodar. Entonces, yo estoy dimensionando esto de acuerdo a la necesidad. Área de las paredes. Entonces, vamos por aquí. El área de las paredes, esto es para el calor que ingresa de afuera hacia adentro, para el calor de conducción y convección. La pared está formado por el alto y el largo. Tengo 11 más 5, 16. 11 más 5, 16. Por 5. 80. Bueno, un poco más. 11 por 5, 55. Más 5, sí. Porque el largo 11 metros, de alto 5 son 55 y acá son 25. Es lo mismo que 16 por 5. Ahí en 80. Y el área del piso, largo por ancho, 11 por 5, 55. Aquí tenemos 16, 15 más 11, 26. 26 por 5, 130. Ah, no, pero acá recordemos ya, nuevamente una cámara es rectangular. Aquí es 11. Aquí es 11. Acá es 5. Acá es 5. Entonces 5 más 5, 10. 11 más 11, 22. Aquí tenemos dos paredes de largo, dos paredes de ancho, ¿no? Entonces, 11 más 5, 16. 16 por 2. Por el alto, que es 5, 160. 160. Piso, techo ese. Área, piso, techo. Entonces, el piso es 55, con el techo son 110. De igual manera, aquí tenemos 15. 260. 15 por 11, 165. Por 2, no necesito multiplicarlo por 2, área, piso o techo, ¿no? Porque necesito calcular el... Después cuando estemos calculando van a ver. Porque el piso mantiene una temperatura y es un material. El techo es otro material y necesita otra temperatura. Entonces, el área de piso o techo es 55 aquí. Tenemos 11 por 5. 55. Y el otro es 15 por 11. 165. Ya. Ya hemos determinado entonces. Estos datos los vamos a utilizar para el cálculo.
Dice, para la elección de la temperatura, humedad interior y parámetros se ha seguido la tabla 3.2, que tenemos aquí adelante, 3.2. La humedad ambiente que puede observarse deberá conservarse en torno a 95 grados. Entonces, ambos tienen, si observamos pescado fresco, humedad entre 1, 2, 3, 4, el quinto. 1, 2, 3, 4, entre 90 y 95, tomamos el máximo 95. Y para pescado congelado, 1, 2, 3. 1, 2, 3, también entre 90 y 95. Dice, ambas cámaras compartirán la pared. Ahora, la pared que son iguales es 11 metros. Ahí van a compartir. La pared de 11 metros. Esa pared va a estar a 0 grados, porque esa es la temperatura externa, 0 grados. La temperatura interna es menos 20 grados. Entonces, porque esa pared comparte con la cámara de enfriamiento y la cámara congelada. Las otras paredes son externas con el medio externo, ¿no? Que está a la temperatura promedio entre 25 grados. Por eso lo ponemos recalcando aquí, siendo esta pared por donde entra el producto. Entonces, va a haber una puerta en esa pared para pasar el producto de la cámara de enfriamiento a la cámara congelada. Entonces, abrimos la puerta y pasamos. Por tanto, la cámara se integrará en el sistema de circulación de vehículos, o sea, montacargas, personas, recinto, va a estar ahí. Bueno, ahí tenemos la tabla. El acceso, como ya se ha comentado, se hará por la cara norte, donde se colocará una puerta basculante. La temperatura mayormente aquí en Santa Cruz está a 35 grados, el máximo que podemos tomarlo. Y esa temperatura va a estar en las paredes del sur, este, oeste y techo, ¿no? Temperatura externa. Solamente la pared que comparten está a 0 grados. El acceso desde el exterior se ve a través de la puerta tipo abrigo retráctil. Ver la zona de carga y descarga es un espacio climatizado a una temperatura. Entonces, donde entra para cargar y descargar está a una temperatura de 2 grados, ¿no? Dentro de la cámara está 0, pero ahí a la puerta está a 2 grados. Con un espacio para el tránsito de carretilla y elevadoras para meter el material o el pescado fresco. Esta es la puerta con el externo y esta es la puerta basculante que comparten ambos. Bueno, aquí hablamos de las paredes. Todas las paredes está hecho con ladrillo y en la parte externa está revocado y en la parte interna tiene un aislante. Eso es lo que habla ahí. El aislante es un panel. Entonces, el panel, su composición del panel, ¿no? Aquí lo podemos ver. Este es el panel que va a ir y se lo va a armar pegado en la parte interna. Es un aislante, ¿no? Para que no entre el calor de afuera hacia adentro. De esta manera va a estar el tinglado. Entonces, este es el panel tipo corcho que se ve ahí. Va a estar recubierto todo el área, ¿no? Que va a ser como aislante. Y aquí tenemos las paredes. Y aquí tenemos el piso. Y acá tenemos el tinglado. Es por eso que cuando vamos a calcular la carga de calor que ingresa de la parte externa adentro, es a través de las paredes, a través del piso y a través del techo. Por eso hemos sacado el área de las paredes, el área del piso y del techo, ¿no? La pared, estamos con pared, tiene revoque de cemento con arena, ¿no? Revoque. Ladrillo. Que está de carga, ¿no? Ladrillo de carga. Los 25 centímetros está como espesor. Y el panel como aislante. Entonces, hay 3 tipos de material en la pared.
Aquí habla del suelo. Tiene un hormigón vaciado, tierra compactada, hormigón vaciado, una barrera antivapor. El techo, la altura de la cámara es 5 metros, aunque la nave tendría una altura máxima de 6 metros. Pero, ¿a qué se refiere 6 metros acá? ¿No? Aquí. Entonces, pero este espacio es aire y está recubierto a 5 metros con el panel, ¿no? Tiene una chapa de 2 aguas que es metálico, no sea calamina, ¿no? Para determinar la temperatura, estamos considerando la temperatura media del ambiente por 0,4 más la temperatura máxima por 0,6. Aquí calculamos las temperaturas con la fórmula, a esta fórmula. Esto depende de la zona. Por ejemplo, el suelo por lo general está a una temperatura baja, 25, como está sobre techo y dentro de la se mantiene, no cambia. La temperatura, por lo general, se mantiene un promedio de 26 grados en Santa Cruz. ¿Eso qué significa? Hay días que son calurosos, que llegamos hasta 34, 35, y hay días que llegamos más bajo, pero en promedio es 26 grados. Esto varía, bueno, para nosotros va a ser lo mismo, porque estamos haciendo el proyecto acá en Santa Cruz. La temperatura máxima en el lado norte, por lo general, se está a 31 porque ventea más el norte. Entonces ventea bastante el norte y se mantiene fresco esta pared del norte. En la pared del sur se calienta un poco más, llega casi a la temperatura de 36 grados. En la parte del este, en la mañana, no hay mucho calor, mantiene 31. En la parte oeste, en la tarde se calienta más la pared, 36. El techo, como es calamina, absorbe el calor del sol y su temperatura máxima 46. O sea, cuando ustedes tocan la calamina, es bien caliente, ¿no? Entonces sacamos con la fórmula, reemplazando aquí, las temperaturas. Estas son las temperaturas externas, al lado de la pared. Eso igual todos ustedes van a tener lo mismo. Carga por transferencia. Vamos a calcular el calor que ingresa por las paredes. Entonces, aquí tenemos las características técnicas del panel. Hay espesor de 60 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros, es el espesor del panel. Su conductividad térmica es 0.02 watts sobre metro grado centígrado. Bueno, aquí está calculado la cantidad de calor que puede absorber, pero nosotros lo vamos a calcular. Vamos a elegir como dato referencial el de 100, el espesor de 100 milímetros. Eso me da un espesor en metro, 0.1 metro. Mientras más grueso pongamos, si observamos, menos calor se pierde. Entonces, vamos a utilizar el de 100. Entonces, conductividad térmica 0.02, espesor 100. Eso lo podemos ver acá. Panel, espesor 100 milímetros, que son 10 centímetros. Conductividad térmica 0.02 watts metro grado centígrado. Luego tenemos ladrillo, la pared de ladrillo. Aquí tenemos ladrillo.
0.814. Conductividad térmica. Watts, metro. Cuando hablamos de grado Kelvin o grado centígrado es lo mismo. Entonces, watts, metro, grado centígrado, 0.814. Ladrillo de arcilla. 0.814. Y el revoque de cemento con arena, mortero de cemento arena, buscamos 0.53. 0.53. Las cámaras, aquí ya ha variado, lo hemos recalculado. La cámara A de las paredes, la B es 260. La A ...160 y 260. 160 y 260. Luego tenemos el convección. Si observamos, hay un calor. Por ejemplo, cuando ustedes dejan estacionado el auto, la parte metálica del auto se calienta bien grande y pueden ver, hay un vapor de calor que se mueve. Ese es el calor por convección. Entonces, va a haber un calor por convección interno y externo. Externo fuera de la pared, interno dentro de la pared, en la cámara ya, ¿no? Por eso calculamos 2. Ese calor de convección depende de la velocidad con que se mueve el aire. Estamos considerando una velocidad de 2 metros sobre segundo. Por lo general, en Santa Cruz, bueno, hace viento, pero en promedio no hace mucho, ¿no? Cuando ya estamos dentro de la casa, junto al este, eso puede cambiarse. Si hablamos en kilómetros sobre hora, estamos hablando 7.2 kilómetros sobre hora, ¿no? Dentro de la cámara puede ser que sea 2 metros sobre segundo, un viento, pero fuera de la cámara puede estar más la velocidad. Vamos a calcular 2 entonces. Dice, si consideramos el ambiente cerrado, la velocidad del aire, ya, está bien 2. Y vamos a calcular otro. Este sería interno. Dentro del cuarto casi no hay mucho viento, ¿no? Ahora sí. Esta es la fórmula. 5 más velocidad del aire sobre 1100. Y eso me da en kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Entonces, si consideramos el ambiente cerrado, en el ambiente cerrado, entonces el interno, eso me da 11.55. Pero si observamos, yo estoy trabajando en watts. Entonces, llevamos kilocaloría a kilojoule. Un kilocaloría es 4.184 kilojoule. Entonces, se va a kilocaloría. Una hora es 3.600 segundos. Un kilojoule sobre segundo equivale a 1000 watts.
Entonces, haciendo las operaciones, me da 13.42 watts metro cuadrado grado centígrado. Ahora, si consideramos el ambiente de afuera, ¿no? El ambiente externo, la velocidad del aire en promedio necesitamos meter en metros sobre hora. Vamos a utilizar internet. Velocidad del aire en Santa Cruz. Hoy 44 kilómetros. Entre 21 y 40. Fuertes con rachas 41-70. Ya pongámosle 40 como promedio, 40. Kilómetro sobre hora. Pero yo tengo que tener en metro. Un kilómetro tiene 1000 metros, son 40.000. $40.000 sobre 1100 más 5. $40.07. 40.07. Ese es el externo. Tengo H sub E, H sub I. En la tabla tengo K1, K2, K3 y los espesores. Aquí. Más abajo. Aquí está. K1, K2, K3, E1, E2, E3. Reemplazamos externo 40.07. Interno 13.42. 13.42. El ladrillo 0.25 metros de espesor, conductividad térmica. El revoque 0.03 metros de revoque, 3 centímetros de revoque, conductividad térmica. Y el panel 10 centímetros sobre su conductividad térmica. Entonces, eso cambiaría, ¿cuánto me sale?
Si reemplazamos la calculadora, uno dividido 40.07. A ver, vamos calculando. No hay nadie con calculadora. ¿Cuánto sale? 5.46. 5.46. 5.46. 5.46. Ahora, 1 dividido entre eso. 0,18. 0,18. 0.183, pongámosle. 0.183. Entonces la unidad es watts, metro cuadrado, grado centígrado. Si observamos, este es metro, este es watts, metro, grado centígrado, watt sobre, aquí está, watt sobre, pero este multiplica arriba con el metro, queda metro cuadrado. Luego se va nuevamente al divisor y tenemos la unidad metro cuadrado. Ahora sí, conociendo la temperatura externa e interna y el área de la cámara, se tiene el calor por transferencia del medio externo hacia la cámara interna. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular con la fórmula. Si observamos, este es el material que está compuesto cada pared. Entonces, cada pared tiene calor por convección externo, calor por convección interno, conductividad térmica del ladrillo, conductividad térmica del revoque y conductividad térmica del panel. Pero tenemos diferentes áreas. Y además tenemos diferentes temperaturas. Si bien es cierto, hemos sacado un área total, pero la temperatura varía. Si observamos, aquí tenemos un área total. En las paredes, a ver cuánto maneja como temperatura. Norte, sur, este, oeste. Esas son las temperaturas. Y además hay una pared que se está compartiendo.
Entonces, aquí tenemos compartido. El compartido manejamos como adentro 0 y al otro lado ya puedo poner promedio 0. Entre 0 grados la que se comparte. Cero grados. Entonces lo que tenemos que hacer es el área y calcular los calores para la primera cámara, segunda cámara. Vamos a hacer una tablita y con esa tablita vamos a calcular esta tabla, la vamos a llamar 3.7. Calor de transferencia en las paredes. Aquí vemos lo que nos interesa es sur, norte, a un suelo y techo, no. Eso lo vamos a calcular abajo, porque tiene otra parte que está formado. Sur, norte, este, oeste, eso sí. Cámara de la cámara A. Tenemos área, tenemos temperatura, interna, externa, calor,
Ahora sí. Área, metro cuadrado. Temperatura externa. Delta T. Y Q. Ya. Veamos. Aquí tenemos el pequeño. Esta es la temperatura. Ya, la temperatura me sirve. Sur, 32 grados. 32 grados. Este, 29. Oeste, 32. Norte. Pero aquí el norte estamos compartiendo. Es compartido. 0. Eso dice acá que se está compartiendo en el lado norte. Aquí dice. Ambas cámaras compartirán la pared de 11 metros, estando la cara norte. Entonces, el sur está a su temperatura externa, pero en el lado norte ya está compartido. Pero compartido con la otra cámara, y la otra cámara tiene menos 20. La otra cámara tiene menos 20. Menos 20, la variación de temperatura 0, menos 20, 20 grados. Hay una variación de 20 grados acá. Porque está la externa es la otra cámara donde se encuentra o sea, la externa es donde se encuentra la cámara de congelado y la interna es 0 grados. Entonces 0 menos 20, 20. ¿No? La variación de temperatura 20. Aquí la cámara interna está 0 grados. Entonces vamos a tener 32. 29 menos 0, 29, 32. Porque la temperatura externa es esta y la temperatura interna es 0 grados. Área, necesitamos el área. Ya. Al norte comparten 11 metros. Norte. 11 por el, esto es el largo, por el alto, 5 metros de alto, 55. 55.
Esos son los 11 metros. El norte y el sur es lo mismo, 55. Ahora, este-oeste son los 15 metros. 15 por 5, bueno, en este caso, acá es 15, acá es 5. 5 por 5, 25. Entonces ya tenemos la fórmula. Hemos determinado 0.183. Entonces, 0.183 por el área y por la variación. $0.183 por 55 por 32. 322.1. $0.183 por 55 por 20. 201.3. $0.183 por 25 por 29. A ver. $132.7. $183 por 25 por 32. 146.4. Tenemos total. Más 132.7. Más 201.3. Más 322.1. 802.5. Ese es el calor. De la misma manera, tenemos calor de transferencia en las paredes de la cámara B, la cámara de congelamiento. Las temperaturas bueno, ahora el sur se transforma en norte. Entonces, y el norte es quien al sur
al norte, pero avanzando el norte ¿para cuánto está el norte? Ya, vamos a calcular nuevamente. Ya, vamos con el área. O sea, el sur y el norte eran 55. Ahora el sur y el norte siguen siendo 55. Van a cambiar este y oeste. 15 por 5, 75. 75, 75. Ya. Esto es lo que compartimos. Ahora, 15 por 5, 75, está bien. Vamos con la temperatura. Ya. Veamos. Aquí el norte se comparte, pero ahora el norte ya mantiene 31. Mantiene 31. Este y oeste se mantiene, no cambia. Este oeste, 29. El norte, 29. 29 el norte. Ahora el compartido es el sur. Externa, 0. Interna, menos 20. Ahí mantenemos 20. $29. Ahora la cámara está a menos 20. 29 menos 20 se suma 20 grados. Entonces 49, o sea, 29 menos 20, menos por menos más, ¿no? 49, 52. Ahora sí tenemos 0.183. 0.183. Por 55 por 20. 201.3. $0.183 por 55 por 49.
493.2. 0.183 por 75 por 49. 672.5. 0.183 por 75 por 52. 713.7. Más 672.5 más 493.2 más 201.3. 2080. Ese es el calor que introduce por las paredes a la cámara A y a la cámara B. Aquí va a haber un ciclo y aquí va a haber otro ciclo de refrigeración, ¿no? Son dos ciclos. Ahora nos falta el calor por el techo y la pared. Entonces nuevamente tenemos que hacer el cálculo de aquí para techo y pared. Ya, vamos a quedar ahí. Mañana vamos a seguir. Vamos a marcarlo. Lo que tenemos que calcular es la carga que se va a lograr extraer de la cámara frigorífica, ¿no? Entonces estamos calculando la carga de calor que introduce de afuera hacia adentro a la cámara. Nos falta ahí el piso y el techo. Luego el calor de remoción del aire cada vez que se abren las puertas, es una formulita. Luego el calor que desprende el operario, por el número de veces que ingresa. Luego el calor que desprende el producto. Y la sumatoria de todo ello es el calor total que se debe remover. Con eso más la temperatura interna y la temperatura externa es a lo que trabaja con el... En el evaporador ya lo estamos calculando. Todo esto que se va a extraer es la capacidad que tiene el evaporador. Entonces, con lo que trabajemos mañana más, eso se le va a enviar para que ya vayan trabajando.